En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente miércoles. Es 2 de agosto de 2023. Le damos gracias a nuestro Señor por un día más y nos disponemos para escuchar el Evangelio en esta mañana. Hoy tenemos la memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, una advocación de nuestra Madre Santísima, a quien pedimos, como siempre, su intercesión para que nos acompañe, nos guíe y nos conduzca. Así como también pedimos a su esposo, el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento para saber cómo debemos de actuar con el Evangelio que habremos de escuchar en este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo continúa con su ministerio, con su labor evangelizadora. Y lo hace con estas dos parábolas muy pequeñas. Una parábola no tiene por qué ser de gran extensión, como quizás a veces son las más famosas, las más conocidas, como el hijo pródigo, la parábola del buen sembrador, que habíamos escuchado también la semana pasada, la parábola de los talentos y algunas más. No. El día de hoy son dos parábolas muy sencillas y hay que recordar que la parábola es una pequeña historia, una narración que se asemeja con sus elementos, con aquello que la compone, a nuestra realidad. Y el asunto con las parábolas del día de hoy es que se nos está olvidando que esa debería de ser nuestra realidad como católicos, como cristianos, como creyentes, porque precisamente aún nos encontramos con muchos católicos que dicen muy cómodamente, algunos incluso hasta cínicamente, dicen: yo soy creyente. Bueno, no eres un creyente porque el creyente entendería que tiene que a su vez ser practicante. Entonces, cuando queremos hacer esa separación, pues lo único que estamos haciendo es decir: no soy católico. Esa es la realidad. Perdón si suena muy tajante y muy directo, pero es simplemente hablar de una coherencia entre lo que creo y entre lo que practico. Hace ya también algunas semanas yo te explicaba que los elementos que conforman toda religión, en nuestro caso, la religión cristiana católica, pues son el dogma como verdades de fe, los que se fundamenta nuestra doctrina, la moral, la manera en la que nos tenemos que comportar y el culto, la manera en la que nos relacionamos con nuestro Dios. Bueno, yo tengo que entender que si creo en los dogmas, pues entonces tengo que seguir esos dogmas y apegarme a ellos en la manera en la que actúo. Y ahí es donde surge la moral y el culto. Entonces, cuando yo digo, soy creyente, pero no practicante, pues lo que estoy diciendo es, soy un incoherente. En ese mismo sentido, hoy conviene que analicemos lo que nos está queriendo decir nuestro Señor. Y te lo decía al inicio, el llamado de nuestro Señor Jesucristo en estas parábolas es que nos pongamos a analizar si estamos siendo coherentes y a su vez lo que ya te decía el día de ayer, con un proceso de conversión que se tiene que mantener constantemente en nuestras vidas. Quiero resaltar una palabra de la primera parábola. El que lo encuentra aquel tesoro escondido en el campo, lo vuelve a esconder y lleno de alegría. Ah, qué triste es aquel católico que no vive feliz, que no vive en medio del gozo y la alegría de saber que tiene un Dios que lo ama, que lo creó, que le dio esa vida para que pueda disfrutarla, en las que sí, por supuesto, va a haber momentos de dolor, de sufrimiento, pero que no por eso implica que toda la vida se convierta en una
vida en escala de grises. No, no es así, sino al contrario, hay que aprender a distinguir el color en medio del amor de nuestro Señor, en medio de las personas que nos rodean. Oye, estoy atravesando por un luto, no me pidas que vea el color. Por supuesto que incluso en el luto se puede ver el color de la gente que va y te acompaña, el color de la gente que va y te da un poquito en medio de esa dificultad de decir palabras de aliento, y sin embargo ahí están tratando de encontrarlas. Pero sobre todo en el luto podríamos encontrar esa esperanza de que si yo creo en Cristo, creo entonces en la vida eterna, y entonces tengo una esperanza que me hace creer que mi familiar, mi ser querido que se ha adelantado, se encuentra en un lugar muchísimo mejor que en el que estoy, que en el que estaba él. Entonces, el asunto es que a veces sí, hay momentos en los que quizás puede parecer muy oscuro el panorama y cuesta trabajo, pero no por eso significa que lo abandonemos, ¿verdad? Lo abandonemos y lo dejemos por completo. No, la alegría tiene que permanecer en nosotros. Pero también la otra palabra que quiero resaltar de estas parábolas es cuando habla de la perla. Un comerciante en perlas finas encuentra una perla muy valiosa. Quiero que por un momento te des cuenta de que Cristo nos está hablando que precisamente en nuestra fe hay algo muy valioso. Hay una perla muy valiosa, tú y yo que creemos, tú y yo que seguimos a Cristo, tú y yo que pertenecemos a la iglesia, que somos bautizados, y que eso es una perla muy valiosa que deberíamos de cuidar, de vender todo lo que tenemos para poderla conseguir, para poderla comprar, para que sea nuestra, cuidarla, hacerla crecer, que sea una semilla que vaya poco a poco creciendo y que algún día podamos cosechar un fruto agradable que sería nuestra salvación. Por eso realmente conviene que nos pongamos a pensar, a reflexionar. ¿Mi fe realmente es valiosa para mí? ¿Cuánto vale mi fe? ¿En qué me estoy basando para tomar mis decisiones? Porque yo puedo decir, claro, mi fe es muy valiosa, yo soy católico de toda la vida y yo sí practico mi fe y no estoy en ninguno de los supuestos que me has dicho hasta este momento. Claro, está perfecto, pero ahora piensa en las decisiones que tienes que tomar en tu vida. ¿Las haces siempre pensando en tu fe? Te comparto rápido un testimonio. Ya después esta persona, cuando me lo dijo, pues ya había recapacitado y se había dado cuenta de que era una mala decisión lo que estaba pretendiendo hacer, pero en su momento lo consideró. A una persona que su hija se había embarazado y era una persona muy practicante en su fe, una persona que realmente incluso estaba cercana a la iglesia. Y cuando se embaraza su hija menor de edad, toma una decisión por ahí un poquito arrebatada y llegó a considerar el llevarla a abortar. Entonces, te digo, al final, cuando me cuenta esta persona su testimonio, me dice, pues me di cuenta, ¿verdad? Tardé, pero me di cuenta después de platicar con muchas personas y que me hicieron ver que no era algo factible. Ahí terminé recapacitando. Pero fíjate cómo en medio de esos momentos de mayor incertidumbre, de mucha crisis, podemos llegar a tomar malas decisiones. Y desde el principio yo tendría que decir, no puedo pensar siquiera en la posibilidad del aborto. Gracias a Dios esta persona, alcanzó a poner un límite y pudo, al contrario, más bien acompañar a su hija en ese embarazo. Entonces, el asunto aquí es que a veces de repente titubeamos porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Lo que te he compartido también en otras ocasiones, cuando llega el momento de elegir un trabajo, que sea un trabajo honrado, que sea un trabajo honesto, que sea un trabajo donde no sea yo un colaborador más de algo, de una actividad que puede ser más allá de lo ilícito, pero que puede ser pecaminosa. Cuando yo voy a votar, a ejercer mi derecho como ciudadano, y resulta que pues simplemente tengo ganas de votar por pues porque me prometieron un determinado beneficio económico, y entonces creo que ya con eso estoy justificando el votar por esa persona, pero que atenta contra la moralidad que supuestamente yo digo creer y practicar.
Entonces, a veces ponemos el dinero, a veces ponemos un amor enfermo que es el apego, a veces una supuesta paz que más bien es un rechazo al dolor y al sufrimiento, y empezamos a buscar muchas, muchas otras cosas con tal de no decidir aquello que va coherente con nuestra fe. Nuestra fe tiene que provocarnos un cambio performativo, diría desde el aspecto de la psicología. ¿Y qué es un cambio performativo? Una mejoría, algo que se note, que los demás puedan decir, oye, este cuate, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué se ha convertido en una mejor persona? Mira lo que era antes y mira lo que es ahora. Y obviamente no te estoy diciendo esto en una cuestión de una vanagloria, de un reconocimiento de los demás, por supuesto que no, pero los demás tienen que ver a Cristo en nosotros. Los demás tienen que darse cuenta de que estamos trabajando en nuestra conversión personal y que en consecuencia también queremos ayudarles en su conversión. Esa es una mirada cristiana. Esa es una mirada que sabe valorar la fe, que trabajamos diariamente por nuestra conversión y no estamos poniendo cosas que, pues no voy a decir que no tengan un valor, pero no tienen el mismo valor que tiene la perla preciosa que encontramos en nuestra fe en Cristo. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Miguel Arcángel, denos en la batalla, en nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca contigo y con cada uno de los tuyos. Comparte este evangelio, ayúdanos a evangelizar a más personas y que eso se convierta también, a su vez, en una recompensa posteriormente ante nuestro Señor. Que el Señor te bendiga.